Bien, ¿me confirman por favor que se está viendo la presentación? Sí, sí se visualiza. Sí, muy bien, muchas gracias. Bien, muy buenas noches con todos. Estamos ya, como bien lo ha mencionado, en la segunda sesión. El día de hoy he tratado de organizar así un poquito mejor acá las pantallas para poder también estar leyendo de forma un poco más simultánea los comentarios y las consultas que puedan tener, así que lo pueden ir dejando en el chat de la reunión a medida que vaya avanzando, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar con la sesión del día de hoy. Como bien ya lo han indicado, el día de hoy tenemos la parte de identificación de peligros y evaluación de riesgos, ¿ok? Y nos vamos a centrar básicamente en los métodos que se utilizan precisamente para poder identificar tales cuestiones, ¿no? El tema de peligros y evaluación de riesgos. En primer lugar, vamos a ver lo que son algunos conceptos, unos conceptos básicos en materia de seguridad laboral. Luego, la clasificación de los riesgos de los agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales, ¿no? ¿Qué son? ¿Cuáles son los límites actualmente, los valores, límites máximos permisibles o los límites mínimos recomendables, ¿no? Dependiendo de lo que se tenga? ¿Cuáles son las herramientas y matriz de identificación de control? Vamos a ver algunos de ellos. Y al último vamos a hacer un taller práctico, ¿no? En la cual vamos a ir mostrando cómo se llena una matriz, ¿no? Igual lo vamos a ir viendo cuando veamos la parte de herramientas y matrices, porque ya hay algunos ejemplos en la normativa nacional vigente. Muy bien. En primer lugar, quisiera que me puedan ustedes, en la caja de comentarios, me den algunas ideas de lo que es qué es un peligro para ustedes, ¿no? Es un concepto muy básico y que a veces se utiliza de forma indistinta con lo que es también un riesgo, ¿no? A veces mencionamos qué cosa es algo peligroso, qué cosa es riesgosa, pero quisiera que ustedes me puedan dar, a ver, algunas definiciones que ustedes tengan, lo que les parezca, o de repente ejemplos de lo que es un peligro. A ver, quisiera por favor que vayan redactando ahí en la caja de comentarios para poder ir leyéndolos. Ingeniero, ¿desea que active los micrófonos para que así los profesionales opinen o está bien nada más los chats de los comentarios? No, bueno, ahorita ya veo que están escribiendo, Ok. así que, a ver, por ejemplo, ¿no? Omar nos dice, ¿no? Un riesgo es algo de que pueda suceder algo malo, ¿ok? Y Ampier nos dice, toda fuente, situación, acto con capacidad de generar daño, efectivamente, lo que es un peligro. David nos dice una situación que puede causar daño. Muy bien. Entonces, básicamente estamos cerca, ¿no? Michael dice todo aquello que nos pueda causar daño, ¿no? Efectivamente, ¿no? Un peligro, según la definición de la normativa nacional vigente, es toda situación o característica intrínseca de algo, dice, ¿no? Capaz de ocasionar daños a las personas, equipos, procesos y ambiente. Entonces, no solamente nos centramos en un peligro como algo de que puede dañar a una persona. Un peligro también es algo que puede dañar la infraestructura de la empresa, ¿no? Por eso menciona acá equipos, que puede alterar un proceso también, obviamente, una paralización de un proceso a causa de algo, de un peligro, pues obviamente también se puede considerar como algo negativo, algo desfavorable, y también al ambiente, ¿no? Entonces, son cuatro pilares, entonces, a los que un peligro puede generar algún daño, no solamente a las personas, sino también a la infraestructura, los procesos y al ambiente. Ahora, según la normativa ISO 45001, la definición de peligro dice que es una fuente con un potencial para causar lesión y deterioro de la salud. Si se dan cuenta, en realidad es algo similar, solamente que la norma ISO se centra específicamente en la persona, ¿no? En este caso, pues, al mencionar lesión o deterioro de la salud, nos estamos refiriendo única y exclusivamente a las personas. Y pone una nota aclaratoria en la cual indica que los peligros pueden incluir fuentes con el potencial de causar daños o situaciones peligrosas o circunstancias con el potencial de exposición que conduzca a lesiones y deterioro de la salud. Y algunos ejemplos básicamente es, y podemos nombrar algunos, por ejemplo, un montacargas.
Un montacargas tiene una característica intrínseca, ¿no? De que puede ocasionar daño. ¿Por qué? ¿Cuál es el daño que puede ocasionar un montacargas? Puede ser, básicamente, es un equipo voluminoso, es un equipo que puede atropellar, es un equipo pesado, es decir, puede aplastar, ¿no? Es un equipo que sirve para transportar cargas, como su mismo nombre lo dice, entonces conlleva una serie de características que intrínsecamente el equipo, por su estado o por su uso, es considerado como un peligro. Ahora, pero también hablaba de que es una situación, o como también decía acá la norma ISO, una fuente con un potencial. Entonces, caminar sobre un piso resbaladizo es una situación, ¿no? Es una situación, es un acto. Entonces, en esta acción, la de caminar sobre un piso resbaladizo, ¿aqueja un peligro? Sí. ¿Cuál sería su nivel de riesgo? Ah, eso ya depende de otros factores que justo lo vamos a ver más adelante. Una cuchilla. Una cuchilla de por sí tiene una característica intrínseca de causar daño. Sí, porque una cuchilla tiene un borde, ¿no? Filoso, un borde puntiagudo. Entonces puede ocasionar, ¿qué? Laceraciones, cortes, ¿no? El vandalismo también, una situación, ¿no? El vandalismo, ¿no? Un trabajador que se encuentra de repente en medio de una alteración del orden público, por ejemplo, ¿no? Los trabajadores que, imaginemos, los que trabajan en el sector eléctrico, los que salen a las calles a ver los medidores de las casas, que todos los días se exponen al tránsito, a los robos, a los asaltos, al vandalismo mismo, ¿no? Entonces, también el vandalismo es una situación en la cual ciertos trabajadores de ciertos sectores se exponen y pueden también sufrir algún tipo de daño. Levantamiento de cargas, ¿no? Exposición a gases ácidos por temas respiratorios, ¿no? Espacios confinados, manipulación, por ejemplo, de productos químicos peligrosos, como puede ser un cianuro, entre otros, ¿no? Entonces, todas estas cosas o situaciones son fuentes con un potencial de causar lesión, ¿no? O situaciones que tienen una característica intrínseca. Ahora, ¿cuál vendría a ser la diferencia entre un peligro y un riesgo? Ya vimos entonces qué es un peligro. Ahora quisiera que ustedes me digan para ustedes qué es un riesgo. Igualito, por favor, quiero la participación de ustedes ahí en los comentarios para poder ir interactuando y hacerlo más dinámico esta charla, ¿no? ¿Qué les vendría a la mente cuando se habla entonces de lo que es un riesgo? Muy bien, Jean-Pierre, por ejemplo, acá nos dice, es una probabilidad de que un peligro se materialice. Perfecto, muy bien. Entonces ya estamos hablando en sí de que el riesgo está asociado al peligro, pero en cuanto a un nivel de probabilidad. Es por eso que la metodología HIPER, ¿no? Habla de una evaluación, ¿no? Entonces, una evaluación de riesgos. Los riesgos se expresan en niveles, en probabilidades. Por ejemplo, si hablamos en las situaciones anteriores, un poquito antes de definir lo que es un peligro, si hablamos de un montacargas, ¿cuál vendría a ser el nivel de riesgo de un montacargas? Pues va a depender de la situación. Si es un montacargas, imaginemos que está apagado, está estacionado al término de una jornada, ¿qué peligro podría representar? Perdón, ¿qué nivel de riesgo podría representar? ¿No? Puede ser un nivel de riesgo bajo, si es un montacargas que está apagado, no está operando, está estacionado, está en la zona donde tiene que estar estacionado, pues el nivel de riesgo pues va a ser bajo. En cambio, si es un montacargas que está operando, está descargando mercadería, ¿no? Está descargando mercadería o está cargando mercadería, pues ya su nivel de riesgo pues va a aumentar, porque obviamente ya va a haber otro tema, otra situación, otro contexto en el cual ya el peligro se puede materializar. Entonces, como bien lo han mencionado aquí ya algunos que he visto, por ejemplo, el riesgo dice siempre va a estar presente en todo lugar, efectivamente. Como les dije en la primera sesión, los riesgos siempre son inherentes al trabajo. No existe un nivel de riesgo cero a menos que eliminemos la fuente del peligro, lo cual muchas veces es difícil. ¿Por qué? Porque tenemos a veces que utilizar las herramientas, tenemos que hacer las tareas, tenemos que exponernos a ciertas situaciones que son parte del trabajo. Entonces, si eliminamos eso, pues eliminamos el peligro. Pero en muchas ocasiones, por no decir que en la mayoría, eso es difícil, ¿no? Y requiere de un buen análisis.
¿Qué más han mencionado? Por ejemplo, es un evento que puede traer consecuencias, probabilidad de que ocurra un evento que tenga consecuencias negativas, y también, por último, el riesgo, dice, puede ser una amenaza de causar. Bien, ¿qué nos dice la normativa? Es una probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere daños a las personas, equipos y al ambiente. Nuevamente, centrémonos en que no solamente estamos hablando de la salud ocupacional, sino también del daño que puede ocasionar a la infraestructura y al ambiente que nos rodea. Y según la normativa ISO 45001, es la combinación de la probabilidad de que ocurra un evento o exposición peligroso relacionado con el trabajo y la severidad de la lesión y deterioro de la salud que puede causar el evento de exposición. Pero nuevamente la norma ISO se centra en la persona. Ahora, la norma ISO, a diferencia de la normativa legal, agrega, ¿no?, lo que es el tema de la severidad, ¿no?, porque habla de una combinación de dos factores, de la probabilidad y de la severidad. ¿Ok? Entonces, combinados eso, se obtiene un nivel de riesgo. Ejemplos, pues básicamente los niveles de riesgo que tenemos en nuestra normativa legal vigente, que según el método que utilicemos, pues puede ser catalogado en riesgo alto, medio, bajo, puede ser catalogado como riesgo trivial, aceptable, moderado o inaceptable, y si nos abocamos a lo que es la normativa ISO 45001, pues son las lesiones, las enfermedades, las emergencias que vienen a ser, en este caso, la severidad, ¿no?, de la lesión. ¿Ok? Muy bien. Ahora, para la identificación de peligros, nosotros, en primer lugar, tenemos que observar, ¿no? Todo proceso de identificación de peligros, primero tiene que ser algo observable, ¿no? Tenemos que analizar, ir al lugar donde vamos a hacer la identificación e identificar, ¿no?, todas las fuentes potenciales de peligros. ¿Para qué? Para poder analizarlos. Y una vez que hemos hecho estos tres primeros pasos, ¿no?, vamos a poder hacer una lista de todos estos peligros o factores de riesgo que básicamente están relacionados con los aspectos del trabajo, por ejemplo, ritmo de trabajo, organización del trabajo, con el ambiente de trabajo, ¿no? Y ahí viene, por ejemplo, el tema de los agentes, ¿no? Y la infraestructura también con la que se cuenta, ¿no?, para poder desarrollar las actividades. Entonces, en base a estas variables, nosotros podemos determinar estos peligros o factores de riesgos en agentes físicos, químicos, biológicos y ergonómicos, ¿no? Entonces, de esa manera completamos esta primera etapa a modo de metodología general de lo que es la identificación de peligros. Ahora, la evaluación de riesgos va a depender, en primer lugar, de criterios objetivos. Es decir, estos agentes que ya hemos identificado, tenemos que compararlo con algo, porque, ok, existen, están, ya los vi, ya sé que están ahí, pero ¿por qué representan un peligro? Ah, porque hay una serie de criterios, como pueden ser normas internacionales, requisitos legales, o normas técnicas u otros que la empresa decida adoptar, y con eso los va a comparar, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, como les mencionaba en la primera sesión, cuando ingresé a trabajar a esta empresa como jefe de área, eh, sabíamos que había emanación de gases. Ok, perfecto, existe, pero ¿cómo sé que es un peligro? Ok, porque lo voy a comparar con un requisito legal, voy a medirlo, voy a analizarlo, ¿no? Voy a solicitar el apoyo también de la médica ocupacional para ver si hay trabajadores con condiciones, etcétera, etcétera. Se hace todo ese análisis. Entonces, ¿para qué? Para comparar con criterios objetivos. Entonces, una vez que hemos hecho la comparación con los criterios objetivos, se tiene que hacer, ¿no?, se tiene que listar también los hallazgos. ¿Cuáles son las características del trabajo? ¿Qué materiales, equipos, insumos se utilizan? ¿Cuál es el estado de salud de los trabajadores que hacen esta actividad? Como les dije en la primera sesión, ¿no? No todas las personas, ¿no?, responden de la misma manera ante los peligros. Y una vez que uno suma estas dos variables, los criterios objetivos más los hallazgos, pues obtiene un nivel de riesgo en base a alguna metodología que puedan utilizar. Acá en esta sesión les voy a mostrar las tres metodologías que están en la resolución ministerial 050, para que puedan ustedes determinar los niveles de riesgo. ¿Ok? Ahora, la resolución ministerial 050 establece tres métodos, en uno de sus anexos, ¿ok? En primer lugar habla de la matriz de evaluación de riesgos 6x6, el segundo es la metodología IPER, y el tercero es el proceso de identificación IPER, ¿no? Entonces vamos a explicar cada uno de ellos. En primer lugar,
este método de evaluación de riesgo de 6x6 combina dos variables, ¿no? Como le decía la definición de la ISO 45001, ¿no? Una combinación de probabilidad más la severidad de la lesión. Y lo divide, por ejemplo, la probabilidad entre una probabilidad escasa, a quien se le da el menor puntaje, va subiendo a baja probabilidad de que pueda suceder, de que es probable o de que es muy probable hasta tener ese puntaje mayor que es el 5. Y en la parte de la severidad, igualito, va de menos a más. Mínima, pues para daños, ¿no? O lesiones menores que puedan requerir solo primeros auxilios, ya moderados o leves, moderado, moderado alto, mayor, aquí ya podríamos estar hablando ya de posibles daños mortales, ¿no? Y catastróficos, ¿no? Cuando ya podemos hablar ya de emergencia, ¿no? Ya que se afecten las tres variables, salud, infraestructura, medio ambiente, ¿no? Entonces, dependiendo de ese nivel de severidad, se va asignando estos valores a los peligros identificados, y en base a eso se determina el nivel de riesgo, ¿no? Claro está que lo que se ve en color rojo son los niveles de riesgo más altos, lo que está en naranja son los intermedios, los niveles que están en amarillo son los riesgos ya medios, y los que están en color verde son los niveles de riesgo bajo, ¿no? Según como podemos ver aquí en esta valoración. Entonces, es una valoración un tanto sencilla, ¿no? En realidad, que se puede hacer en una matriz, y vamos a ver más adelante cuál es el modelo también que nos establece esta misma resolución, pero esta es la metodología, ¿ok? Entonces, como pueden observar, este método es aparentemente sencillo, ¿no? Sencillo porque, claro, solamente uso estas dos tablas y ya está. Esta única tabla y ya está, y la otra tabla es solo para interpretar el resultado. Pero vamos a ver ahora un segundo método, en la cual ya intervienen otra serie de variables. Pero si nosotros queremos ir un poquito más allá, más a profundidad, hacer un análisis ya más exhaustivo de cada una de las variables en nuestro ambiente de trabajo, podemos utilizar el método número 2, el cual establece índices, ¿no? Puntajes, básicamente. Puede ser puntaje número 1, número 2 o número 3, dependiendo de la situación que se encuentre cada uno de estos aspectos. Por ejemplo, ¿no? Cantidad de personas expuestas. Si estamos hablando de que se exponen entre 1 a 3 personas a este peligro, pues bueno, el índice se da a nivel 1. Nivel 2 será si es de 4 a 12 personas, y nivel 3 si es de más de 12. Entonces, en base a eso se asigna un puntaje. Procedimientos existentes, ¿no? Existen, son satisfactorios y suficientes, si existen parcialmente y no son satisfactorios y suficientes, o si simplemente no existen. Ahora, esto de acá va a depender obviamente de qué, de nuestro diagnóstico de línea base, ¿no? Es decir, tenemos que hacer una evaluación integral del sistema de gestión, ¿ok? Para determinar si efectivamente hay o no hay los procedimientos. Ahora, si bien acá habla de procedimientos, no solamente nos referimos estrictamente a procedimientos, habla también, puede ser manuales, guías, instructivos, permisos, procedimientos escritos de trabajo de riesgo, ¿no? Todo aquel material dentro del sistema de gestión que se utiliza para, precisamente, gestionar los peligros. Entonces, ahí, en cuanto a temas de documentación o de información básicamente documentada, ¿okay? Que se tenga, es donde nosotros asignamos el puntaje. Como tercer campo tenemos el nivel de capacitación, el nivel de formación que le hemos dado a las personas, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la situación ideal, que sea un personal entrenado, que conoce el peligro y lo previene. El segundo punto es personal parcialmente entrenado, que conoce el peligro, pero no toma acciones de control. Entonces podríamos estar hablando ahí de una situación en la que se necesite tomar acción a nivel de concientización del personal. Porque claro, se le ha dado la formación, sabe que a lo que se expone, pero simplemente pues hay desidia, hay inoperancia, ¿no? Hay exceso de confianza, puede ser, ¿no? Entonces no toma acciones de control. Entonces ahí se puede evaluar como un nivel 2. Como nivel 3, personal no entrenado, que no ha recibido la capacitación, y por ende, pues, puede que no sea consciente del peligro, ¿no? Y que no toma acciones de control. Cristian menciona de que si se visualiza la pantalla, bueno, yo he compartido y me han confirmado que sí se logra ver. Así que de repente intenta salir y volver a entrar para que lo puedas visualizar quizá. Muy bien.
En cuanto a la exposición al riesgo, el cuarto campo de la probabilidad. Ojo que estos cuatro primeros es solo de la probabilidad. La exposición al riesgo, ¿no? La frecuencia, dice, al menos una vez al año, que puntaje 1, o que puede ser esporádicamente, igual, puntaje 1. Índice número 2, al menos una vez al mes, ¿no? Puntaje 2. Eventualmente, puntaje 2. Puntaje 3, al menos una vez al día, o algo que es permanentemente. Entonces, dependiendo de la frecuencia a la que se expongan al riesgo, se determinan los índices. Entonces, con esos primeros 4 puntajes, yo voy a obtener mi índice de probabilidad. Luego, para la parte de la severidad o de la consecuencia, tiene que ver con las lesiones hacia las personas. En este caso, lesión sin incapacidad o disconfort o incomodidad, pues puede ser un nivel de índice 1. Una lesión con incapacidad temporal o daño a la salud reversible, ojo, reversible, que tenga tratamiento y que la persona se pueda recuperar y reincorporar al trabajo, en caso de suceder algún tipo de accidente o enfermedad, estamos hablando de un índice nivel 2. Pero cuando hablamos de una lesión con incapacidad permanente o un daño a la salud irreversible, y entiéndase aquí también daño mortal, entonces ya hablamos de un nivel 3. ¿Ok? Ahora, significa de que, por ejemplo, si cuando construimos la matriz hiper, yo tengo personas expuestas de 1 a 3, ¿necesariamente todos los demás campos tienen que estar solamente en esta fila? No, no necesariamente. Esto es solamente una tabla que está integrando todas las variables, pero yo puedo tener una persona expuesta, pero que no hay procedimientos, que ha recibido capacitación, pero no es consciente, no adopta medidas, pero que se expone solamente de manera esporádica, pero al peligro al que se expone es un peligro que puede generar una lesión con incapacidad permanente. Entonces, dependiendo de eso, ya se van escogiendo ahí, ¿no? Los índices. Al final, todo eso se tiene que sumar para obtener un puntaje. Ahora, el grado de riesgo va a depender del puntaje obtenido, ¿no? Y lo vamos a ver cuando hagamos precisamente el taller. Hay niveles, el grado de riesgos triviales, tolerables, moderados, importantes o intolerables, que van a depender del puntaje total obtenido luego de la asignación de estos índices. ¿Ok? Entonces, como verán, ya no es solamente combinar, ok, probabilidad por severidad y yo los multiplico y listo, tengo mi nivel de riesgo. Acá ya es un poquito más a fondo de lo que tenemos que realizar. Ahora, en el proceso hiper es todavía más a fondo, ¿no? Porque ya vamos a hablar o vamos a evaluar más variables. En primer lugar, esto comienza, no, perdón, con analizar la severidad de las consecuencias. Y bueno, la misma norma incluso nos da unas definiciones para que nosotros podamos, ¿no? Catalogar cada una de estas severidades en ligeramente dañino, dañino o extremadamente dañino. Y aquí podemos tener las definiciones. Luego de eso, tenemos que analizar la probabilidad, que de igual manera puede ser baja, media o alta, según las definiciones establecidas. Y una vez que hemos definido, ¿no?, cada una de estas variables, obtenemos, ¿no?, un nivel de riesgo. Ahora, ese nivel de riesgo tenemos que valorarlo. Aquí solamente estamos diciendo qué nivel tiene, pero nosotros necesitamos saber cuál es la valoración. Ahora, ¿para qué obtenemos este nivel de riesgo? Para ver la prioridad del riesgo, que va a determinar las acciones, ¿no? Y los plazos en los cuales se tienen que tomar estas acciones. Si es un riesgo trivial, pues básicamente no se requiere acción específica, ¿no? En este tipo de riesgos, ¿no? Quiere decir que los controles, por ejemplo, pueden ser suficientes y por ende, bueno, continuamos con esos controles y por ende no se requiere mayor acción específica, ¿no? En los niveles de riesgos tolerables ya se necesita mejorar la acción preventiva, como lo dicen, ¿no? Sin embargo, se deben considerar soluciones rentables o mejoras que no supongan una carga económica importante, ¿no? Y así, de esta manera, vamos viendo, ¿no?, el tema de niveles de riesgo, por ejemplo, para moderado, dice, se debe reducir el riesgo, determinando las inversiones precisas, y hay que hacer ya un presupuesto, porque ya estamos a un nivel de riesgo más alto. En un nivel de riesgo importante, dice, no debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Incluso puede que se precisen recursos considerables para controlarlo.
Y en un nivel de riesgo intolerable es básicamente que no se puede comenzar o no se puede continuar con el trabajo, ¿no? Pues recuerden que la evaluación de nuestras matrices es continua, es constante. Entonces, lo que de repente hace un año hemos evaluado como un nivel de riesgo moderado, de repente las cuestiones han cambiado, de repente hay personal nuevo, se trajo maquinaria nueva, se sigue haciendo los mismos trabajos, pero ahora ya la situación ha cambiado. Entonces ya puede que inclusive luego de la evaluación se esté considerando como un nivel de riesgo intolerable. Entonces, dependiendo de eso, dependiendo de esa prioridad, es que se toman acciones. A ver, acá tenemos una consulta, dice, en el hipernormal, más de 2 personas fallecidas, ¿es una severidad catastrófica? Sí, claro, obviamente, ¿no? Cuando ya hablamos ya de muerte, obviamente, como les dije, ¿no? Hace rato, ¿no? Estamos hablando de niveles ya de los más altos, ¿no? En cuanto a niveles de riesgo. ¿Por qué? Porque ya tenemos un historial. Y eso es algo que precisamente también les iba a comentar más adelante en esta sesión, en la cual para la evaluación la identificación de los peligros y la evaluación de riesgos, una de las variables que se tiene que tomar en cuenta precisamente son los accidentes que hayan ocurrido en el pasado relacionados con ese peligro, ¿no? Para poder hacer una evaluación más apropiada. Muy bien. Ahora, siguiendo con la parte de la valoración, se habla de la probabilidad en la cual hay una serie de valores. Luego la frecuencia de exposición, en la cual también hay una serie de valores. Luego las posibles consecuencias, ¿no? Como pueden observar acá, para la cual también hay una serie de puntajes. Y por último, multiplicando los 3 puntajes, se obtiene el valor del riesgo. ¿Ok? Ahí se puede catalogar como riesgo muy alto, alto, importante o posible. Y las implicancias, ¿no? Si es un riesgo muy alto, hay que paralizar la actividad. Si es un nivel de riesgo alto, hay que hacer una corrección inmediata. Si es un riesgo importante, es necesario una corrección, ¿no? Y si hay un riesgo posible, pues hay que mantenernos alerta. Es decir, los controles existen, pero hay que estar siempre ahí vigilando, supervisando, ¿no? Que es parte también de las actividades, porque no es solamente de que, ok, perfecto, ya se hizo el análisis, ahora sí, que la gente trabaje, y ya está, y me voy a mi oficina y estoy todos los días. No. Entonces, hay que hacer supervisión constante para verificar y asegurarnos que se cumplen con los controles, ¿ok? O sea, ¿es importante confiar en las personas? Claro, es importante, hay que darles también precisamente esa autonomía y no tratarlos o estar, aunque algún necesario, hasta ahí como detrás de ellos como si fuesen niños, pero obviamente hay que hacerlo de una manera que sea apropiada, pues, ¿no? Ya si uno ve de repente conductas, acciones ya deshonestas, en la cual simplemente la persona no quiere, bueno, pues ya se tiene que tomar otro tipo de medidas a nivel ya laboral, ¿no? Pero es importante siempre la supervisión, ¿no? En las áreas de trabajo, pues para velar precisamente por el cumplimiento, porque además es parte de una de las responsabilidades, ¿no? De los empleadores, ¿no? El velar porque se cumplan las condiciones, ¿no? De seguridad, ¿ok? Muy bien. Ahora, vamos a la segunda parte, que es básicamente el foco central de este diplomado, ¿no? El tema de la clasificación de los riesgos, que puede ser físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales. Una vez que ya tengo identificado estos peligros, tengo que clasificarlos, pues, ¿no? Okay. Hay gases aquí, ¿qué tipo de agente es? Hay que saber qué gas es. Hay vibración extrema acá porque hay una máquina que se utiliza, ok. Acá estos trabajadores se la pasan levantando cajas, cargando sacos, levantando bolsas, ok, hay que determinar qué tipo de riesgos es. Entonces, para ello nosotros tenemos, ¿no? Esta clasificación. En primer lugar, pues tenemos los agentes físicos, entre los cuales podemos tener el ruido, ¿no? La vibración mano, brazo y cuerpo completo, ¿no? La radiación ionizante o no ionizante, la iluminación, la temperatura y humedad. Y para eso nosotros tenemos, pues, la norma básica de ergonomía. Ya esto lo hemos visto, ¿no? En la sesión pasada, en la cual les comenté, ¿no? Que existe esta norma básica que establece parámetros. ¿Es la única norma en el país que establece parámetros? No, no es la única. Existen, según normas sectoriales, en algunos casos, por ejemplo, minería también tiene en su reglamento de seguridad, también tiene sus estándares, también tiene incluso sus métodos de cómo evaluarlo, ¿no? El nivel de ruido. Pero digamos, como estamos en un curso que estamos viendo de forma ya global,
pues este es, digamos, uno de los primeros y, digamos, el que aplica en varios sectores. Entonces, el nivel de ruido, por lo general, ¿no? Dice el artículo 23 de esta normativa, dice, en cuanto a los trabajos o las tareas, deben tomarse en cuenta que el tiempo de exposición al ruido industrial observará de forma obligatoria el siguiente criterio, ¿no? Para una jornada de 8 horas, que es lo común, ¿no? Establece un nivel de ruido máximo de 85 decibeles. Ahora, un poquito entrando a la metodología, solamente un pequeño avance, porque esto igual lo vamos a ver en la siguiente sesión. El ruido no es lineal, es decir, no estamos expuestos al ruido de forma lineal, ¿no? Yo, por ejemplo, ahorita que estoy aquí en mi hogar, que es en mi escritorio, el nivel de ruido es bajo a esta hora, pero en la mañana, cuando estuve en Huachipa, expuesto a los tráileres, esto, el nivel de ruido al que estuve expuesto, pues era elevado. Entonces, a lo largo del día, ¿no? Los trabajadores se exponen a diferentes niveles de ruido. Y esas concentraciones de esa presión sonora que nuestro sistema auditivo va captando, se llama la dosis diaria de ruido. Entonces, esa concentración, esa dosis, también es parte de la metodología y se tiene que evaluar. Entonces, a lo largo de la jornada, un trabajador también, de repente, en las primeras horas de la mañana, está haciendo una tarea en un área con un nivel de ruido determinado. Una hora después, está en otro ambiente, haciendo otra tarea, usando otras herramientas, otros equipos, y a otro nivel de ruido. Entonces, esas variaciones de ruido al final son las que se tienen que ponderar para poder determinar el nivel de ruido equivalente, ¿no? Como se le llama, y con eso determinar si está o no expuesto a niveles de ruido que exceden el límite máximo permisible. ¿Ok? Entonces, es un avance, ¿no? Como les digo, de lo que vamos a ver en la siguiente sesión, ya cuando veamos más específicamente la metodología de medición de cada uno de los agentes. Ahora, ¿qué más? En el artículo 25 hay una excepción, ¿no? En la cual dice que en los lugares de trabajo donde se ejecutan actividades que requieran atención constante y alta exigencia intelectual, como centros de control, laboratorios, oficinas, salas de reuniones, análisis de proyectos, entre otros, el ruido deberá ser menor de 65 decibeles, ¿no? Eso es importante porque, claro, estamos hablando en lugares donde la concentración es necesaria. Entonces, trabajar en un lugar con mucho ruido pues puede generar efectivamente también, primero, desconcentraciones, da lugar a errores, y segundo, que también genera, puede generar niveles de estrés, ¿no? Que al final también pueden generar daños a la salud de las personas a largo plazo. Entonces, también en la parte de oficinas, ¿no? Los niveles de ruido se tienen que observar, y para eso también se hacen mediciones. Una vez, recuerdo, que haciendo un monitoreo, cuando hacía monitoreos, eh, estaba haciendo la medición por sonometría y viene un trabajador de la empresa así a curiosear, pues, ¿no? ¿Qué estaba haciendo? Y me pregunta, ¿no? Oye, ¿qué tal? ¿Cómo es el nivel de ruido acá? Bueno, le digo, como están cerca de la planta, el nivel de ruido está un poquito elevado. ¿Pero cuánto? Está en 70. ¿Pero cuál es el nivel máximo? Bueno, en oficinas es 65. ¿Pero eso hace daño? A tu sistema auditivo no te va a hacer daño, ¿no? Pero hay otras variables que pues obviamente sí van a interferir con tu nivel de concentración. Ah, no, pero si el nivel de ruido me decía, no, no, es mayor, he leído que es de 80, 85. Eso es normal, pues. Entonces, a veces puede pasar también tener ese pensamiento, esa creencia, ¿no? De claro, como no excede los 85, bueno, normal, pues puedo estar trabajando, pero son contextos diferentes, ¿no? Son contextos diferentes, lugares de trabajo diferentes, que requieren otro tipo de atención, ¿no? De desgaste, en este caso, desgaste mental, ¿no? Muy bien. Pasamos entonces con la parte ahora de temperatura y humedad, ¿no? Acá les he dejado un poquito, a ver, ¿no? El tema de la fórmula y lo que se hace. No vamos a entrar mucho en detalle, estoy simplemente transcribiendo lo que dice la misma norma básica de ergonomía en su artículo 26, el ambiente térmico, la temperatura y humedad se medirá con el índice WBGT, ¿ok? En la cual establece parámetros para trabajo al aire libre, con carga solar, ¿no? Es decir, trabajo donde no hay techo y estamos expuestos básicamente a la radiación solar, y trabajos al aire libre sin carga solar o bajo techo, ¿no? Y ahí
en esta ecuación, ¿no? Tenemos qué significa cada una de esas variables y cómo se va obteniendo, ¿no? El equipo, el termohigrómetro que se utiliza para hacer las mediciones, tiene tres sensores, ¿no? El tema del bulbo húmedo, el bulbo seco y el globo. Cada uno obtiene un parámetro, se utiliza la ecuación y básicamente se obtiene, ¿no? El índice, ¿no? Y en base a eso se compara con una tabla. Esta tabla en donde están los valores límite, que va a depender de la categoría de trabajo, ¿no? Hay trabajos, ¿no? Básicamente que demanda una actividad constante, casi prácticamente sin descanso. Entonces, en ese caso, hablamos de que es una categoría de 100% de trabajo. Hay otros, ¿no? Donde hay un 75% de trabajo y un 25% de descanso en cada ciclo de trabajo. Entonces, ahí ya es donde vamos haciendo el análisis mediante la observación, ¿no? Por eso les hablaba al inicio, importante, la observación, ¿no? Para poder determinar bajo qué criterio vamos a catalogar el trabajo y en base a ello, pues, determinar cuál es el límite máximo permisible al que la persona debería estar expuesta, ¿no? Luego, por la parte de temperatura y humedad, también se considera el criterio para la velocidad del aire, ¿no? Porque se considera que se puede disipar el calor corporal, precisamente, ¿no? A través del aire, el aire que básicamente corre. Entonces, para trabajos en ambientes no calurosos, ¿no? El aire, la velocidad puede tener de 0.25 metros por segundo, para trabajos sedentarios, pero que sean en ambientes calurosos, 0.50, y para trabajos no sedentarios, en ambientes calurosos, 0.75. Asimismo, también dice que en lugares de trabajo donde se usa aire acondicionado, ojo con esto, aire acondicionado, la humedad relativa se debe situar entre 40 y 90%. ¿Ok? Muy bien. Ahora, para el tema de iluminación, ¿no? La iluminación no tiene límite máximo permisible, al menos que, claro, estemos hablando de un deslumbramiento. Pero para que ocurra un deslumbramiento, básicamente deberías tener un foco prácticamente que te esté apuntando directamente a la vista, ¿no? Ahí hablamos de deslumbramiento, cosa que no pasa, no es algo habitual en un ambiente de trabajo, ¿no? Sino que a nivel de iluminación se habla de valores mínimos recomendables, es decir, es la otra figura, ¿no? Ya no hablamos de un tope, sino hablamos ya de un punto mínimo, que menos de eso no puede haber, ¿no? Ahora, para medir la iluminación, hablamos en luxes, ¿no? Utilizamos un luxómetro para ello, y dependiendo de las tareas visuales que se realicen y de los puestos de trabajo asociados, se determina, ¿no? Los niveles de luxes mínimos. Lo más utilizado cuando se hace en temas de iluminación, que es en oficinas, por ejemplo, ¿no? Creo que ya es algo muy sabido, es que es mínimo 300 lux, ¿no? Básicamente es lo que establece, porque acá lo dicen, ¿no? Puesto de trabajo, talleres, áreas de empaque y ensamble, aulas y oficinas, ¿no? Entonces, 300 lux es como mínimo, ¿no? Para hacer la medición. Si tenemos menos de eso, ya hay que hacer recomendaciones para mejorar, ¿no? El nivel de iluminación. Ahora, también viene otro tema. Esto es lo que dice la teoría, pero hay personas, bueno, que pueden tener algún tipo de condición, ¿no? O por simple y llanamente comodidad. ¿Quién no ha tenido de repente algún compañero o algo que en su oficina le gusta trabajar con las luces apagadas, ¿no? ¿No? Y está con todo el brillo de la pantalla ahí, ¿no? Pegado en la vista, ¿no? En un ambiente oscuro. Y bueno, para él o para ella les resulta cómodo, o como también hay personas que le bajan todo el brillo a la pantalla de la computadora. De igual manera, ¿por qué? Porque de repente tienen mucha sensibilidad a la luz y pues no les gusta. Y también ahí está. Entonces, si bien el estándar es 300 ya del sistema de iluminación al que estemos nosotros expuestos, también hay otras cuestiones como la comodidad de la persona, ¿no? Que va a decidir o no, digamos, el tema de cuál es el nivel de iluminación con el que se sientan cómodos. Esto ya también requiere, obviamente, ya de una acción por parte ya de, digamos, de la vigilancia médica ocupacional, ¿no? De evaluar a estas personas y de repente ver si tienen alguna condición médica que, bueno, los hace fotosensibles, ¿no?
a los niveles de iluminación. Porque ha pasado, ha pasado. Como les digo, no tenemos un límite. Buena pregunta, ¿no? Para los que sufren de migraña, claro, las personas que sufren de migraña, cuando hay mucha luz, desencadena precisamente alguno de sus cuadros, ¿no? Crónicos, en los cuales el dolor de cabeza, la fotosensibilidad, los mareos, los vómitos, lo que sea, ¿no? Pueden tener alguna implicancia. Pero como les vuelvo a decir, lo que le decía justo al último, ¿no? Ya tiene que ir ya de la mano de la vigilancia médica ocupacional, en este caso, la persona que está a cargo de la vigilancia médica y que debe tener conocimiento de que tal persona sufre de migraña, ok, las condiciones de iluminación en su ambiente de trabajo, cómo van y cómo le pueden afectar, porque para eso está precisamente la vigilancia médica establecida, ¿no? Entonces, de esa manera, cualquier condición médica que una persona tenga por los niveles de iluminación que puede desencadenar ya es parte ya, en este caso, de medicina del trabajo, salud ocupacional, del profesional especializado, para que pueda evaluar de forma individual a cada trabajador. Para el tema de la vibración mano-brazo, ¿no? Tiene que ver básicamente con el uso de equipos pues, que generen vibración. Una amoladora, un rotomartillo, un taladro, ¿no? O de repente inclusive también una máquina, ¿no? Una máquina que es estacionaria, pero que el trabajador tiene que apoyar las manos en algún punto específico y que genere vibración a través de las manos. Entonces, hay límites, ¿no? Establecidos, ¿no? Según la CGIH, como ya les dije, ¿no? Una de las instituciones por las cuales, digamos, la normativa legal coge ese conocimiento para establecer los límites máximos, ¿no? Y va a depender de la exposición diaria a estas tareas que generen vibración, ¿no? Y cuál es la aceleración que no debe ser excedida, ¿no? En cualquiera de las direcciones, ¿no? De forma ponderada. Y en el caso también de vibración cuerpo completo, de igual manera se establece, aquí ya no por cantidad de horas de exposición, aquí lo que simple y llanamente nos dice es que en ningún momento se tiene que exceder esta concentración para una jornada, para una exposición diaria de 8 horas, ¿ok? Ahora, aquí aparece por primera vez lo que hablan de nivel de acción. Para temas de ruido también existe un tema de nivel de acción, ¿no? Pero ¿qué significa el nivel de acción? Así como tenemos para los niveles de riesgo, nivel de riesgo bajo, medio o alto, o intolerable, tolerable, aceptable, trivial, ¿no? El nivel de acción es, por ejemplo, ¿no? Si una persona a la que se le hace su medición está entre este rango, entre 0,5 y 1,15, el resultado está en ese rango, quiere decir de que, ojo, hay que estar alertas, hay que seguir monitoreando, hay que tomar acciones para tratar de bajar. No está en un nivel de exposición por encima del límite, pero tampoco está en una zona, en un nivel de exposición seguro, está en el intermedio. Entonces hay que tomar acciones, volver a hacer mediciones post implementación de acciones para poder ir controlando este tema de la exposición. En el caso del ruido, se habla a partir de 82 decibeles, por ejemplo, ¿no? Si la concentración equivalente a lo largo de la jornada está entre 82 y 85 decibeles, está también lo que se llama el nivel de acción, en la cual hay que tomar medidas, ¿no? Si es que se puede tomar ciertas medidas según la jerarquía de controles, como ya le había explicado, si se puede eliminar, sustituir, adoptar control de ingeniería, controles administrativos, o por último brindar EPP, para poder con ello bajar, ¿no? Y que la persona se encuentre en un nivel seguro, ¿ok? Ahora, para el tema de las radiaciones electromagnéticas, las radiaciones ionizantes, como lo dice el artículo, se tomará, ¿no? Los límites permisibles establecidos por la CGIH. Ahora, no les he puesto acá porque tendría que poner como 10 o 15 diapositivas, porque son un montón de tablas. Vamos a tratar de dar un poquito de orientación la próxima sesión cuando les hablemos sobre los métodos para hacer las mediciones, ¿ok? Pero es un tema extenso en el tema de las radiaciones ionizantes y las no ionizantes, ¿no? Pero la norma básica de ergonomía nos dice, ¿quieres tomar? Es más, incluso no lo ponen ellos mismos porque también es muy extenso,
Entonces, básicamente nos hacen referencia a qué bibliografía consultar, ¿no? En este caso, eh, podemos ir a la página web de la CGIH, ¿no? Donde se puede encontrar ahí el apartado relacionado con radiación ionizante o no ionizante. Para el tema de los agentes químicos, que puede ser representado por gases, vapores, aerosoles, ¿no? A ver, disculpen, acá tenemos una consulta de Wilser. Si se brinda PPs al personal, así como las capacitaciones que implican que tiene la empresa, el personal se lesiona o genera una enfermedad laboral por un mal uso o no uso de los PPs. Claro, ahí viene ya todo un tema ya de investigación, ¿no? De análisis también. Entonces, esto ya conlleva de repente un accidente y posteriormente una demanda por parte del trabajador ante la autoridad y ya viene toda la investigación. Lamentablemente, y se lo digo, es una realidad, siempre la SUNAFIL va a tirar digamos, ok, ¿qué hizo la empresa? Hizo esto ya, pero también tuvo que hacer esto, pero también tuvo que hacer esto, pero también tuvo que hacer esto, ¿no? Entonces, eh, la empresa está en su obligación dotar el equipamiento, brindar la capacitación, pero por ejemplo, bajo la situación que tú me mencionas de que hubo un mal uso o no de los EPPs, yo podría preguntar, ok, ¿y la supervisión? ¿La supervisión era necesaria, era eficaz? ¿Había inspecciones inopinadas para precisamente detectar estas situaciones de actos inseguros? Entonces es toda una maraña de variables que se tiene que considerar y que la empresa básicamente tiene que agotar todos los recursos disponibles y necesarios para asegurarse. Como le decía hace rato, ¿no? Ya si uno, bajo la supervisión, detecta que un trabajador no está usando TPP, es obligatorio para este trabajo, según el procedimiento escrito, no lo estás usando, ya, va a haber una observación, ya dependiendo de la criticidad también, pues no si es una situación muy crítica que pueda poner en peligro su vida o la de los demás, básicamente la sanción tiene que ser, el correctivo ya tiene que, puede ser medidas disciplinarias y eso, no es que, ojo, no lo hagas otra vez, no tiene que ser también, tampoco tan flexible, ¿no? Ya va a depender también del reglamento establecido por la organización según el nivel de riesgo al que se haya expuesto el trabajador, ¿no? Entonces, en base a eso, pues, se tiene que adoptar las medidas correctivas necesarias. Pero, básicamente, a veces no solamente basta con entregar el EPP y brindar capacitación. Hay que hacer seguimiento, hay que hacer inspecciones, hay que hacer auditorías, etcétera. Hay que hacer monitoreos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Porque, claro, por ejemplo, le puedes haber dado un EPP para un trabajador que se expone a un agente físico, imaginemos, los señores que están en el aeropuerto, imaginemos, ¿no? Los controladores, los que están dirigiendo el tráfico y todo eso, y de repente el nivel de exposición de ruido, que son muy elevados, ahí inclusive tienen que usar hasta doble protección auditiva, pero si le diste una protección auditiva que no tenía un nivel de atenuación de ruido suficiente, por más que le diste el EPP, pero no era suficiente y generó daño al trabajador. El trabajador lo usó, el trabajador fue a la capacitación, se pasó las inspecciones, hubo la supervisión, pero ¿qué era lo que fallaba? El EPP. Entonces, todo va a depender ya de la investigación, porque hay muchas variables que pueden intervenir para determinar responsabilidades. ¿Ok? Ahora, con la parte de agentes químicos tenemos el tema de gases, vapores, aerosoles, nieve. ¿Y qué es lo que nos dice la norma básica de ergonomía? Igual, como es una tabla extensa, ¿no? Que esto sí lo voy a mostrar acá, un poquito, para ir adelantando un poco lo que vamos a ver en la siguiente sesión. También le he compartido para que lo puedan subir en su aula virtual y puedan tener, aquí está el tema de los anexos. Vamos a compartir esta pantalla y para que se den cuenta por qué la norma básica de ergonomía no lo, no lo pone, porque son tablas, primero que no son estáticas, sino que se van actualizando. Entonces, como se van actualizando, pues, eh, necesita solamente hacer una referencia. Entonces, vamos a ver dónde está. Aquí está el PDF. Ya, por ejemplo, a ver, aquí está.
Sí están viendo la presentación, ¿no? Sí, sí lo están viendo. Ya. Esta es la resolución ministerial, la última actualización en el año 2024, y aquí, en este documento, están inclusive, miren las letritas pequeñísimas que hay, porque es una lista enorme, es una lista bastante extensa. Aquí están todos los agentes químicos listados con su número CAS, con sus valores límites, con el peso molecular, algunas notas para el higienista que va a hacer la comparación, algunas observaciones y también algunos efectos relacionados con la exposición. Es un listado que está en orden alfabético y básicamente aquí podemos encontrar todo este listado. Como eran 3 anexos, recuerden que les dije, ¿no? Son 3 anexos. Entonces, aquí podemos encontrar. Esta es la última actualización al año 2024, ¿no? Este es solo el anexo 1, miren, este es solo el anexo 1, ¿no? Entonces, una vez que termina el anexo 1, viene el anexo 2, ¿no? Que, bueno, ahorita está inclinado, o sea, si lo puedo girar, no se puede rotar, disculpen. Pero bueno, en el anexo 2, que es una lista un poquito más pequeña, ¿no? Igual. Pero en este caso son, dice, agentes químicos cancerígenos, ¿no? Cancerígenos. Y también están establecidos sus límites máximos, ¿no? Y después viene el anexo 3, que son agentes químicos cancerígenos cuyos contactos deben evitarse, ¿no? Es decir, aquí no hay un límite, simplemente no puede haber exposición ante estos agentes. Y es una lista corta también. Entonces, como verán, esto es parte, digamos, de lo que la normativa establece, ¿no? Y que debemos observar cuando se vaya a hacer el análisis, ¿no? De la exposición, ¿no? Entonces, eso es de ahí. Ahora, si bien ahí menciono que es el anexo 015-2005, pero es porque este ha sido modificado por el decreto supremo 733-2024, que es el documento que les acabo de mostrar, ¿no? Por la parte de los agentes biológicos, tenemos entre ellos, por ejemplo, pueden ser los virus, las bacterias, los hongos, ¿no? Y es parte también, son estos agentes no visibles, ¿no? Pero que tiene que ver mucho con el tema de superficies, con el tema de los ambientes, con el tema de la cercanía con el contacto con otras personas. Ahora, último más que se vio con el tema de la pandemia, ¿no? Y las medidas de distanciamiento social, el tema de las mascarillas, ¿no? Entonces, estos agentes biológicos también son parte de los agentes a los que nos exponemos en nuestro centro de labores, y para ellos tenemos algunas guías técnicas. Aquí le voy a mostrar la guía técnica para el análisis microbiológico de superficies en contacto con alimentos y bebidas. Entonces, usualmente, lo que se evalúa, por ejemplo, en comedores, ¿no? En comedores donde, como bien su nombre lo dice, contacto con alimentos y bebidas que después las personas pueden estar expuestos, para la cual hay diferentes métodos de muestreo, como el método del hisopo, el método de la esponja, el método del enjuague para superficies vivas, ¿no? Y algunos de los límites, ¿no? Que están establecidos, pues, ¿no? Básicamente, en la mayoría es que tiene que haber ausencia. Esa es, digamos, la normativa. Tiene que haber ausencia, ¿no? Acá menciona, pues, ¿no? Menor a 0,1 unidades formadas de colonias, pero básicamente eso significa que tiene que haber ausencia, ¿no? ¿Ok? Para el tema del método del enjuague, también algunos de los agentes que se ensayan, ¿no? Para poder detectar, puede ser coliformes, puede ser algunos otros patógenos, pero como bien lo dicen ahí, tiene que haber ausencia. En algunos casos, menos de 100 unidades formadas de colonias, ¿no? Y eso es por la parte de los agentes biológicos. Por la parte de los agentes disergonómicos, aquí ya sí la norma ya es un poquito más extensa, y aquí viene lo que de repente muchos conocen, ¿no? Oye, ¿cuánto máximo puede cargar una persona? 25 kilogramos hombres, 15 kilogramos mujeres, pues, ¿no? Entonces, esto viene por parte de recomendaciones de instituciones como la NIOSH, ¿no? Que establecen en base a datos estadísticos, en base a ciertos estudios, ¿no? Pero ojo, y es importante, porcentaje de población protegida, como bien lo dice ahí, ¿no? 25% para el 85%, ¿no? Es algo general, es algo genérico, no hay que tomarlo como algo totalmente rígido. Quiere decir, si cargo 24,9 no me voy a hacer daño. No, no necesariamente. Va a depender de tu contextura física, de la fuerza que tengas, de la técnica que utilices,
¿no? Entonces, hay otra serie de contextos en los cuales uno se va a exponer o no a riesgos relacionados con la manipulación manual de cargas. Ahora, para la evaluación de factores disergonómicos, la norma básica de ergonomía establece criterios para trabajos que se realizan de pie, que se realizan sentado, para los asientos utilizados en los trabajos que se hacen sentados, criterios para herramientas y equipos, para los equipos informáticos, ¿no? eh, Factores de riesgo disergonómicos que serán objeto de análisis profundo en caso existan. Es decir, cuando uno observa el lugar de trabajo, si se detecta alguno de estos que se muestran en estos listados, entonces hay ya que aplicar un análisis más detallado, pues, ¿no? Por ejemplo, a nivel de posturas incómodas o forzadas, si se presenta alguna de estas situaciones, ¿no? Para el tema de levantamientos de cargas, si, por ejemplo, si la actividad conlleva levantar cargas de 40 kilos una vez al día, ok, hay que hacer entonces otro tipo de análisis. O si se levanta 25 kilogramos más de 12 veces por hora, ¿no? Entonces, se dan cuenta, ¿no? La tabla inicial decía que 25 kilogramos es el límite máximo, seguro, seguro, sí, pero si ya lo haces de forma repetitiva, como lo dice ahí, 25 kilogramos más de 12 veces por hora, ya merita otro tipo de evaluación. Entonces, de esa manera es como la norma básica de ergonomía nos da esta orientación para precisamente poder hacer este análisis más detallado, ¿no? Que pueda apoyar precisamente lo que es la parte de la vigilancia médico ocupacional. Ahora, en el artículo 40, en el último, ya te presento una serie de metodologías que puedes utilizar dependiendo de qué cosa quieras evaluar. Por ejemplo, la metodología Ergo-IBV, si quieres analizar el tema de manipulación de cargas. RULA, para movimientos repetitivos en posición sentada. REVA, para cargas y posturas. OWASP, para posturas. El JSI, el Job Strength Index, el movimiento repetitivo con manos y muñecas en posición sentada. El checklist OCRA, para movimientos repetitivos. La ecuación de NIOSH, para temas de cargas, entre otros. Es un montón, son como 20 metodologías que establecen ahí. Yo solo he puesto algunas, ya saben dónde pueden encontrarlo, en la resolución ministerial 375. Y por último, la parte de los agentes psicosociales, ¿no? Algo que, como les dije la sesión pasada, es algo que está tomando más relevancia en estos últimos tiempos, relacionados con la salud mental, los niveles de estrés, burnout y satisfacción laboral. Hubo una consulta que me gustaría un poquito aprovechar para poder ahondar un poco más, me hizo, no, creo que fue una señorita, me acuerdo, en la cual hablaba de que si se podía utilizar el método ISTA 21, ¿no? Entonces, el Ministerio de Salud estableció un convenio, ¿no? A través del Instituto Nacional de Salud, precisamente con esta institución encargada de elaborar la metodología ISTA 21, para poder adaptar una metodología peruana para la evaluación de riesgos psicosociales laborales, tomando precisamente los cuestionarios, la versión corta y la versión mediana de la metodología ISTA 21, y con eso precisamente adoptar para el país, ¿no? Para nuestra realidad, ¿no? Esta metodología. Entonces, un poquito respondiendo o complementando a la respuesta que le di hace 2 días a la persona que lo hizo, pues sí, efectivamente, en el Perú se utiliza el método ISTA 21, pues porque es el más difundido y porque además el Ministerio de Salud también hizo un convenio para poder optar por utilizar esta metodología, ¿no? Entonces, de esa manera es como se tiene también así ese método. Ahora, para el tema de aquí, límites permisibles, máximos o valores mínimos, eso ya depende ya de la evaluación profesional, ya sea del psicólogo, ¿no? Del médico, entre otros, ¿no? Entonces, de esa manera es como se hace ya un análisis. Aquí yo no les puedo poner si se admite un nivel máximo de estrés a este nivel. No, no se puede. No les podría decir eso, no hay. ¿No? Ya depende ya de la evaluación, del contexto de cada organización, entre otras cosas. ¿Ok? Muy bien. Vamos ahora con la parte de herramientas, matrices de identificación y control. Vamos a regresar un poquito a lo que vimos con los métodos 1, 2 y 3, que vimos al inicio, y ahora vamos a hablar acerca de cuáles son precisamente estos formularios, ¿no? Estos formularios que se utilizan, porque claro, ya sé cómo se hace la evaluación, ya sé qué variables, cuáles los índices, los puntajes, pero cómo lo traduzco, ¿no? Por ejemplo, para el método 1, este es, digamos, la matriz base que tenemos en la resolución ministerial 050. ¿Y por qué digo base? Porque ha habido modificaciones
en los últimos años al reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que ha añadido una serie de variables que debemos tomar en cuenta para el análisis de riesgo. No tanto para asignar puntajes, sino más que nada en el tema de la identificación, ¿no? Nos piden que adoptemos, por ejemplo, los factores que impactan en el medio ambiente, en la organización del trabajo, el enfoque de género, que consideremos, por ejemplo, los resultados de las evaluaciones médicos ocupacionales, de los monitoreos ocupacionales. Entonces, toda esa información también hay que considerar al momento de hacer este análisis y que pues se considera a veces incluirlo como columnas adicionales a nuestras matrices CIPER para poder complementar y poder hacer una evaluación de manera más integral. Pero por ejemplo, es el formato, podría decirse el formato base para lo que es la matriz de evaluación de riesgos, en la cual se identifica la actividad, el peligro, la consecuencia o riesgo, ¿no? Aquí lo hablan como uno solo, las medidas de control existentes, y aquí ya viene el puntaje que se le ha asignado, ¿no? Así como las medidas de control a implementar, que vienen con la capacitación, actualización del procedimiento, según ahí lo que el ejemplo ha establecido, ¿no? Y un responsable de implementar estas medidas y que después ya va a ser objeto de seguimiento. Para el método 2, que creo yo, en mi experiencia, puedo hablar de lo que yo he visto en las empresas que me ha tocado de repente visitar o trabajar. Digamos, es uno de los métodos más utilizados, ¿no? Este formato, que como les vuelvo a decir, ha habido inclusiones, se ha ido añadiendo otro tipo de cosas, ¿no? Y ha generado que se haga más columnas, ¿no? Para ello, ¿no? Entonces aquí ya podemos ver cómo para este riesgo, para este peligro de que dice máquina etiquetadora con guarda de seguridad rota y tornillos sueltos, ¿no? Entonces durante el proceso de identificación detectaron esta máquina, ok, este es un peligro, vamos a hacer su evaluación para tomar medidas. Luego de establecer cuáles son los puntajes, han obtenido un nivel de riesgo importante, que es significativo, y como medida de control, detener la operación e implementar guardas. Y claro, pues, ¿no? Porque hablamos de una máquina que tiene su guarda de seguridad rota. Entonces, la guarda de seguridad, como el mismo nombre lo dice, es una guarda. Entonces, no podemos operar una máquina sin este elemento importante. No es como operar una máquina sin botón de parada de emergencia, imagínense, ¿no? Pasa algo y ¿cómo detienes la máquina? Entonces, obviamente, no podemos, bajo esas condiciones, continuar con la tarea, ¿no? Y para el método 3 se tiene un formato, un formulario, es más grande, definitivamente, pero más grande porque se tiene que añadir cierta información en el encabezado, porque en realidad, si nos centramos en la evaluación en sí, eso es la parte 2 que tenemos aquí en la parte de abajo, ¿no? Con la combinación de probabilidades, ¿no? Más las consecuencias, y que se determina el nivel de riesgo, ¿no? Que tenemos en la parte de acá, ¿no? Entonces aquí se pone el área, la operación, el proceso que está asociado, cuántos trabajadores hay expuestos, ¿no? Ya sea hombres o mujeres, el tiempo de exposición, la identificación del factor de riesgo, el nivel y valoración de riesgo. Aquí la P significa la probabilidad, según precisamente los valores que tenemos acá, que es básicamente la tabla anterior, ¿no? Del método 1, con el tema de las consecuencias o severidad, se determina el nivel de riesgo. Acá ya también te establecen, ¿no? Bajo qué combinaciones, según la que tú hagas, vas a obtener el nivel de riesgo, el valor del riesgo, según las tablas que también hemos visto, donde se multiplican los tres valores, las medidas de control y el impacto integral que tiene, ¿no? Entonces, por quién ha sido evaluado, quién lo aprueba, quién es el responsable de cumplir con estas medidas, y la fecha también establecida para el cumplimiento de estas medidas, ¿no? A ver, ¿qué tenemos aquí por parte de Alpino Rojas? Dice, la prevención, por tanto, de hacerlo no toma en cuenta, pero bien nos hacía llevar los cursos de prevención, y entonces tuve que renunciar porque mi salud mental. Claro, mire, el tema de salud mental, como les digo, que está tomando más representación a nivel mundial, diría yo, no solo a nivel local, a nivel nacional, es algo que está tomando mayor, no diría relevancia, porque siempre ha sido relevante, solamente que de repente antes no se le daba tanta promoción, ¿no? Pero definitivamente, ¿no? Cualquier situación que te pueda generar situaciones de estrés, en primer lugar, hay que primero adoptar medidas, ¿no?
como cualquier agente, ¿no? Hay algo que está superando un límite, hay que tomar medidas, hay que adoptar controles. A nivel mental, si hay algo que genera cierta sintomatología, por ejemplo, porque también el estrés, el tema de salud mental, no solamente es un tema de que, son pensamientos, no, también se expresa en nuestro organismo, puede ser a través de, por ejemplo, poca capacidad de atención, de repente agotamiento, que es el tema del burnout, que siempre están cansados, las personas siempre se sienten agotadas, ¿no? Temas de puede ser crisis de ansiedad, pero todo esto tiene que ser valorado y evaluado por un profesional de la salud. No es porque, yo me siento así, es porque estoy así. No, tienes que ser evaluado. Así como un riesgo es evaluado con un monitoreo, para determinar un diagnóstico y ver si hay algún tema de salud mental, pues tienes que ser evaluado por un profesional de la salud. No hay un equipo que te pueda medir tu nivel de salud mental, ¿no? Necesitas ser evaluado bajo otras técnicas. Para eso, las personas de repente que están en esta capacitación y son profesionales de la salud, pues me darán la razón en que también estos temas tienen que ser principalmente pues justificados mediante evaluación. No porque un trabajador diga, no, me siento estresado, que esto, que el otro, ya, bueno, vamos a votar, mira, no, tiene que haber una evaluación integral por parte de un profesional competente, ¿no? Muy bien. Pero sí, efectivamente, respondiendo a lo que mencionan, sí, efectivamente, ¿no? A veces, ¿no? No se toma acción, a veces, incluso a veces las propias personas, por miedo al que dirán, por miedo a ser estigmatizados, por miedo a ser señalados, ¿no? No lo hacen, ¿no? Y es algo que tampoco puede ser. Pero también a veces requiere de una valentía, ¿no? Porque si estás en un ambiente tóxico, en un clima laboral negativo, donde todo es criticable, donde todo es visto mal, o porque si reportas algo, ya eres, discúlpeme la expresión, no, ya eres un soplón, que esto, que el otro, eso también, claro, obviamente que genera problemas a nivel de salud mental, pues, ¿no? Entonces, son cosas que se tienen que controlar y para eso, pues, existen todas estas herramientas que les estoy mostrando ya hasta esta segunda sesión. Bien, bueno, salió la última diapositiva, no piensen que ya se acabó. Vamos a ver el tema del ejemplo, como les dije, de la parte final, que es el tema del taller, un momento para poder abrir acá el documento, ¿no? Y para ello vamos a trabajarlo juntos, porque es un taller, ¿no? No solamente yo me voy a dedicar aquí a escribir. En un momento para poder ver acá. Uy, ¿qué pasó? Estimado Aurelio, sobre esa metodología lo vamos a abordar en la sesión número 4, cuando veamos otras, lo vamos a abordar, no te preocupes, lo vamos a abordar. Ahorita vamos a avanzar con la parte del taller, porque ya nos queda 20 minutos, y porque necesitamos la parte final también para contestar algunas consultas, pero sí lo vamos a abordar, no te preocupes. Pero en esta sesión, en un momento para compartir el tema del Excel. Ya, solamente también un poco para irles compartiendo, ya le he compartido a la señorita, la moderadora, la bibliografía que está utilizando para poder ir preparando hasta lo que va a esta segunda sesión, las diapositivas, ¿no? Ahí van a poder encontrar todos los requisitos legales a los que he hecho referencia, van a poder encontrar algunos artículos de carácter técnico sobre higiene industrial que he utilizado para poder referenciar todas estas metodologías. También he incluido la versión 2024 de los agentes químicos de la ACGIH, para que lo puedan tener ahí, y puedan ver, ¿no? Justo esa tabla que les mostré, donde está el listado de todos los agentes químicos que en el Perú se regula, ya, en ese libro están todos, está ya la lista completa, ¿no? Ahí ya no falta ninguno, están todos, ¿no? Todos los que hasta el 2024 han sido investigados, evaluados y establecidos límites máximos permisibles para cientos agentes químicos, ¿no? Así que
Ahí también lo van a poder encontrar eso de ahí. También les he compartido un Excel, que no sé por qué ahorita tengo problemas. A ver, voy a ver si me deja compartir. A ver. ¿Se logra ver lo que estoy compartiendo? Creo que sí, ¿no? Parece que el Excel no sé por qué les hago la consulta, porque cuando abro el Excel mi mouse se me desaparece de la pantalla, entonces no sé dónde estoy señalando, por eso les preguntaba si logran ver el Excel. Pero bueno, miren, aquí me puedo guiar un poquito. Ahí también les he compartido, digamos, esta es una información de carácter público, no es algo que yo lo haya hecho, la verdad, pero igual se los doy para un poco facilitarle la búsqueda simplemente. Los formatos, los registros obligatorios de un sistema de gestión de seguridad en el trabajo es una información de carácter público, publicados por Servir en su página web, entonces ya los tienen ahí, pues, ¿no? Entonces, para las personas que estén implementando un sistema de gestión, pues bueno, pueden tomar estos formularios y ya no tienen que ponerse a tipear desde cero, pues, ¿no? Un poco para que les ayude también a su sistema de gestión, solamente tendrían que adaptarlo con su logo, su código de identificación, su imagen institucional de cada organización, y lo puedan utilizar también como parte de su gestión de seguridad y salud en el trabajo. A ver, ahora denme un ratito porque no sé cómo cerrarlo. Como dije, abro el Excel y no sé por qué se me desaparece el mouse. Ya, muy bien. Ahora sí vamos con la matriz. Muy bien. Bueno, aquí sí ya no desaparece el mouse. Perfecto, vamos a ver. No sé, pareciera que el otro archivo está, no sé, medio dañado que será. Bien, vamos a ver acá. Ok. Vamos a ver aquí, por ejemplo, algún, esta es una matriz, ok, identificación, ¿no? Aquí, ¿se logra ver o le doy más zoom? Creo que está muy chiquito para... Ahí está mejor. Ya. Entonces es una matriz, bueno, ahorita voy a reducirle solamente para mostrarles, digamos, el esquema, ¿no? De esta matriz, ¿ok? En la cual podemos observar acá, ¿no? El número de ítem que se le pone, el puesto de trabajo, para este ejemplo, se ha tomado a un obrero municipal que hace actividad de soldadura, por ejemplo. ¿Cuál es la actividad que realiza? ¿No? Hay que también diferenciar claramente entre lo que es una actividad y una tarea, ¿no? Una actividad es, digamos, la parte general, ¿no? Tiene proceso, actividades, tareas. La tarea ya son las actividades más específicas que se desarrollan, ¿no? Eh, por ejemplo, acá para este obrero, mantenimiento de estructuras metálicas, listo, general. Puede incluso tratarse de un servicio que hace, ¿no? Dentro de todas sus funciones, una de ellas es eso. Tareas, ¿no? Dice, realizadas en el taller. Bueno, acá por el tema de ejemplo lo han puesto así de forma general, ¿no? Pero una tarea relacionada con el tema de mantenimiento de estructuras metálicas, ¿qué podría ser, por ejemplo? ¿No? Puede ser el tema de la preparación de la superficie, ¿no? Y la preparación de la superficie, ¿qué implica? Puede implicar una limpieza, ¿no? Puede utilizar un químico de repente para retirar la pintura, o un químico para retirar el óxido, ¿no? O puede ser una lija de repente para acondicionar la superficie, o puede ser una moladora, un disco de desbaste, ¿no? Para preparar la superficie de repente que va a pintar, o que va a soldar, que va a reparar, ¿no? Entonces, todas esas actividades ya menores, ya más específicas, son lo que llamamos las tareas, ¿no? ¿Ok? Ahora, los peligros, ¿no? Aquí ya, bueno, acá hay una fórmula que le han puesto, básicamente si es que tenemos una lista de peligros ya estándar según nuestro procedimiento que se puede hacer, ¿no? O simplemente se puede ya directamente acá tipearlo. Sin embargo, yo sí recomiendo que se tenga una lista, pues, ¿no? Porque a veces, por temas prácticos, ¿no? Por ejemplo, acá el peligro, si yo le pongo, por ejemplo, amoladora, ¿no?
Y yo de repente sigo, y veo otra tarea que también amoladora, pero ya hay otros que no le llaman amoladora, ¿no? Le pueden poner emeril, ¿no? También le llaman, ¿no? Entonces, claro, puede que la misma persona se esté refiriendo a lo mismo, pero después cuando uno quiere hacer un filtro para hacer un mejor análisis, no los va a encontrar, se van a ver como dos cosas diferentes, entonces mejor tener ya una lista predeterminada, ¿no? En la cual se puede hacer referencia y con ello podemos hacerlo, ¿no? Probabilidad de ocurrencia en base a riesgo. ¿Qué podría pasar con el tema de una amoladora? Aquí puede haber un tema de proyección, ¿no? De partículas, por ejemplo. Me pueden ustedes también ir escribiendo, mientras yo voy escribiendo acá para ir poniendo. Yo solo estoy poniendo acá mis ideas, pero si ustedes tienen otras que podamos añadir, me lo pueden ir diciendo. Consecuencias. ¿Qué puede pasar con una proyección de partículas, con las chispas, ¿no? ¿Qué puede suceder? ¿No? Una lesión, ¿no? Una lesión a la vista, ¿no? Una lesión de la córnea, por ejemplo, por una proyección de partículas. Puede generar también, si cae sobre la piel, por ejemplo, una chispa, uno está devastando, ¿no? Puede generar de repente una ligera quemadura, una quemadura de primer grado, por ejemplo. O puede también haber un tema de proyección de partículas y que alguna esquirla metálica pueda impregnarse en nuestra piel, en nuestras uñas, y que de repente la persona está usando guantes. Entonces, todas esas consecuencias ya del daño en sí a la salud, que nosotros podemos listar. Pero ojo, recuerden lo que les dije, no solamente tenemos que pensar en daños ¿a qué? A la salud. ¿Cuáles eran las otras dos variables? Daños al proceso, daños a la infraestructura, daños al medio ambiente, ¿no? Entonces, en un tema de una situación de emergencia, ¿no? Una proyección de partículas, ¿no? ¿Qué podría originar? Un amago de incendio, ¿no? Un incendio, por ejemplo, ¿no? Imaginemos, estamos con una moladora, o bueno, el trabajador está con la moladora, y las partículas o las chispas que salen disparadas, pues pueden caer de repente a un montículo donde de repente había de repente un cilindro de residuos, ¿no? Donde puede haber papel, cartón, bolsas, tierra, grasa, eslingas que están con grasa, lo que sea. Una chispa y listo, y se puede encender. Y puede desencadenar a una emergencia, en este caso, un incendio, ¿no? Ahora, por ejemplo, lo que hablábamos de hace rato, por ejemplo, un montacargas, ¿no? Como peligro. ¿Cuál es la probabilidad? Puede haber un tema de atropello. Esto si lo pensamos a nivel de salud. ¿Por qué? Porque, ¿qué consecuencia puede haber? Tema de muerte, lesiones graves, aplastamiento, ¿no? Entonces, pero si hablamos a nivel, por ejemplo, de infraestructura, el atropello también puede ser contra una parte de la infraestructura, ¿no? Entonces, daño a infraestructuras, ¿no? Que puede ocasionar la paralización, por ejemplo, ¿no? De un proceso. Imaginemos, chocó uno de los racks del almacén y esto generó que se vuelque, golpee con otro rack y se caiga y se cayeron todos los productos terminados, ¿no? Estamos hablando del almacén de productos terminados. ¿Esto qué puede hacer? Una paralización de qué? De nuestro proceso de despacho, por ejemplo, ¿no? Entonces, un peligro, un daño de infraestructura, y hay que tomar medidas para evitar que eso pueda pasar. Que también puede estar asociado a daños personales, porque claro, justo en la volcadura, de repente una persona que estaba transitando por del área peatonal, se vio sorprendida y fue aplastada de repente por este rack. Entonces, de esa manera también es como se puede hacer las evaluaciones, ¿ok? Luego viene el tema del requisito legal aplicable, ya cualquier requisito específico. Acá, por ejemplo, mencionaban la 050, ¿no? Que era la seguridad durante la construcción. Una de las tantas normas sectoriales que existen, una de ellas el tema de la 050, que regula precisamente las medidas de seguridad en la construcción, ¿no? En las obras civiles, ¿no? Y así, si hablamos, por ejemplo, de minería, de manufactura, de hidrocarburos, de pesca, de los trabajadores, ¿no? De los obreros municipales, de toda esa manera se puede, dependiendo de qué estemos haciendo la matriz hiper, de qué actividad, a qué sector pertenezca, ya podemos hacer las referencias correspondientes, ¿no? ¿Qué más? Aquí están utilizando, por ejemplo, el método 2, en la cual evalúan las probabilidades. Vamos aquí a darle un poquito de zoom, ¿no? Entonces, aquí podemos ver el índice de personas expuestas y se le ha dado un 1. ¿Por qué? Porque de repente es una sola, el índice 1 indicaba de 1 a 3 personas, ¿no?
Entonces, ok, hay 1 a 3 personas que están expuestas, nivel 1. Procedimientos existentes le damos un nivel 3. ¿Por qué? Porque básicamente lo que me está diciendo aquí es que no hay procedimiento, no existe, no hay. Esta persona que hace esta tarea durante mucho tiempo está usando la moladora para acondicionar la superficie, pero no hay un instructivo, no hay un checklist de verificación de la moladora, no hay un ATS previo, no hay nada, no hay nada establecido. Lo hace porque lo tiene que hacer, porque lo mandan a hacer eso y ahí, y ya está. Entonces, 3 para el índice de procedimientos existentes. El índice de capacitación también le han puesto 3. ¿Por qué? Porque, bueno, esta persona es una persona que la contrataron, le dijeron, tienes que hacer esto y listo. ¿Sabes hacerlo? Sí. Le dijeron que sí, ya, y lo mandaron a hacer. Entonces, no ha habido una capacitación, una inducción, una parte de recomendaciones, de seguridad para hacer este trabajo, y no hay, pues, no hay una capacitación eficaz. O puede ser, como bien lo mencionaba hace rato también, el tema de que, bueno, la persona simplemente no hace caso, ¿no? No quiere hacer, no quiere usar EPPs, no quiere respetar los procedimientos, se manda solo, entonces también hay un tema que podemos evaluar con ese nivel, ¿no? De exposición, el tema del índice de exposición a riesgo, 3. ¿Por qué? Porque es una acción permanente. Estábamos hablando, por ejemplo, acá de un obrero municipal, ¿no? Entonces, claro, todos los días, como él es un operador de la parte de soldaduras, todos los días lo mandan a reparar, pues, ¿no? Pues a un parque tiene que reparar el cerco, tiene que reparar estos arcos metálicos que a veces construyen en los parques, los juegos para niños, a veces se lo mandan a un lado, lo mandan a otro, todos los días está expuesto a este peligro. Perfecto. Número 3, ¿no? El índice de probabilidad es la suma, ¿no? De estos puntajes, obtiene 10, y después viene el índice de severidad, ¿no? Que es un nivel 2, en la cual acá, bueno, una lesión a la vista puede ser un daño, ¿no? Considerable, es un daño importante, obviamente, entonces, bueno, estamos hablando de un nivel 2, y ya vemos acá un nivel de riesgo 20, 10 por 2, 20, nivel importante. Y luego viene el tema de la categorización, de las medidas de control sugeridas, ¿no? ¿Qué medidas hay que implementar para poder adoptarlas y reducir el riesgo, ¿no? Ahora, acá tenemos una jerarquía, ¿no? Eliminación. La eliminación es la jerarquía más alta y la más ideal. Dice eliminación en este caso, de la fuente. ¿Puedo eliminar la moladora para hacer un acondicionamiento de superficie? Puedo eliminarla. Le doy una lija en lugar de una moladora. Pero eso, ¿qué conlleva? Bueno, que haga más esfuerzo físico, movimiento repetitivo, fuerza, ¿no? Entonces ya cambio un riesgo, un agente, en este caso, una chispa, por un riesgo disergonómico. Entonces, ahí ya después ya viene cómo lo sopesamos, a nivel ya operativo. Por eso ya este trabajo es un trabajo ya en coordinación también con las áreas operativas. Entonces dicen, no se puede, definitivamente, porque el trabajador, pues, lo vamos a mandar a que se ponga a lijar todos los fierros que tiene que lijar, simplemente para que lo pueda volver a soldar, o pintar, o reparar, lo que sea. Que no se puede. A sustituirlo, podemos utilizar un método de sustitución, podemos cambiar la moladora por otro equipo, herramienta manual, que me pueda hacer el mismo trabajo, pero que lleve menos peligro. Bueno, habría que ver en el mercado si existe otra alternativa, ¿no? A una moladora. No existe, ok, pasamos al tercer nivel, controles de ingeniería. Se puede hacer modificaciones, ¿no? Al equipo existente para poder de repente darle mayor seguridad. Bueno, habría también que evaluar, ¿no? Modificar una herramienta manual de su diseño original puede también conllevar a otro tipo más bien de riesgo. Entonces también es un tema que se tiene que evaluar de forma muy técnica, y también si el fabricante, de repente algunos fabricantes para ciertas herramientas, ¿no? Venden algunos accesorios que le puedan dar mayor estabilidad, o una guarda, ¿no? Por ejemplo, en las amoladoras, ¿no? Está este mango que te puede brindar mayor estabilidad, la guarda que se puede poner, entonces algunos controles también que se pueden aplicar. No se puede aplicar controles, ok, vayamos a los controles administrativos, ¿no? Controles administrativos,
señalización, advertencias, ¿no? Puede ser aquí también el tema de capacitaciones, capacitaciones técnicas, ¿no? De cómo usar correctamente el equipo para con ello darle mayor preparación al trabajador, entre otras cosas. Y por último, si no puedo adoptar ninguna de estas medidas, como última medida, viene el tema del equipo de protección personal, ¿no? Entonces ahí ya podemos ver, ok, ¿cuál es el riesgo? Lesión a la vista, ok, lentes de seguridad o caretas, ¿no? Completas. ¿Por qué? Porque a veces también los lentes para una persona que hace un trabajo físico, el sudor, el vapor de su sudor empaña la vista y tiene que estar constantemente y por último a veces lo que hacen es como se le empaña, por último están por quitárselo, ¿no? También pasa. Entonces, el tema de los lentes también a veces hay que evaluar y saber en qué momentos se tiene que utilizar. En algunas ocasiones, bueno, una pantalla de repente puede ser mejor, ¿no? Para poder llevar un mejor control, pero claro, esto implica de que tenga que estar adosable un casco o usarlo con un arnés apropiado o con un clip para que se pueda sujetar solo de la cabeza, ¿no? Ya dependerá de la evaluación en el ambiente de trabajo, en la forma como se hace el trabajo, para determinar el EPP más apropiado. Y entonces, de esa manera es como nosotros podemos ir llenando nuestra matriz CIPA, ¿no? Bajo la metodología que nosotros hayamos establecido, que consideremos necesaria. Muy bien, entonces esto es parte de esta segunda sesión. Agradezco a cada uno de ustedes por su participación, por sus consultas, que ahora como han podido ver, ya les he estado contestando ya de forma más inmediata y ya no esperar hasta el final, porque a veces de repente como que se pierde un poco la hilación de lo que veníamos conversando, ¿no? Y espero pues que para las siguientes sesiones podamos aplicarlo de la misma manera y con ello ya poder ir contestando sus preguntas de forma más, más rápida, pues, ¿no? Sí, bueno, toda la información, los Excel y todo eso, y las diapositivas, como le digo, yo los he compartido. Bueno, las diapositivas de esta sesión todavía no, pero se lo voy a compartir también a la señorita, la moderadora, para que los pueda compartir con ustedes. Ahí me parece que ya he visto un mensaje, me parece, de ella, en la cual dice que lo va a compartir, parece, ¿no? Así que nada, esperen simplemente la comunicación de ella y ya les dirá, pues, ¿no? Sí, ahí estamos, ¿no? Se subirá en breve a la plataforma, dice, pues, ¿no? Así que yo los he compartido para que ahí ya pueda tener el acceso correspondiente, ¿ok? Entonces, bueno, eso sería todo por mi parte. No sé, estimada, si tienes algún mensaje final. Sí, muchas gracias, ingeniero, por la sesión del día de hoy. Damos por concluida el módulo 2. Sí, claro, como usted ya mencionó, ya despejó las dudas de algunos estudiantes. Eso está perfecto. Con respecto al material educativo, ya está subida a la plataforma las plantillas, la matriz que usted nos ha compartido. Faltaría nada más, en este caso, la clase que está siendo grabada y el PPT de este módulo 2. Muchas gracias a todos, estimados profesionales. El enlace de asistencia ya ha sido compartido mediante el grupo y también, perdón, mediante el chat, y también va a ser compartido mediante el grupo de WhatsApp. Recuerden que para acceder al aula virtual, o sea, el material que nos brinda el docente, el ingeniero, antes de ello tienen que realizar su inversión de 89,90, lo cual ya incluye su certificado. Lo pueden hacer si gustan desde ahora o hasta el último día de clase. Bien, si desean acceder a ella, pueden comunicarse directamente con nosotros, Elevate Perú, para poder brindarles sus accesos a la aula virtual. Que tengan muy buenas noches, nos vemos en la próxima sesión. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches con todos, igualmente. Muchas gracias por el apoyo.